¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Israel Salgado. Aquí en Blendizar quiero compartirles un poco de lo que he aprendido con Blender principalmente, pero más adelante es posible que incluya otros temas. Por el momento los tutoriales estarán enfocados en los Geometry Nodes de Blender, que es este sistema de nodos que nos permite modificar la geometría de un objeto utilizando nodos, lo que nos permite crear resultados procedurales que podamos modificar cambiando solo algunos parámetros. Seguramente han visto demostraciones como estas de lo que se puede hacer con Geometry Nodes. Algunas de ellas tienen árboles de nodos muy grandes. Quizá ustedes ya han seguido algunos de los muchos tutoriales que hay en internet. Antes de comenzar con tutoriales específicos, quiero hablar sobre algunas cosas básicas de Geometry Nodes. Sé que hay canales que ya han hablado de estas cosas, pero quiero comentarlas aquí porque son la base para lo que estaremos haciendo en los siguientes tutoriales. Estaré trabajando con la versión 3.2, que es la que está actualmente en la página de Blender, pero al menos en los primeros tutoriales debería de ser viable seguirlos con la versión 3.1 o tal vez con la 3.0. Es recomendable que en las preferencias de Blender, en los add-ons, activemos el Node Wrangler, que nos ayudará mucho a la hora de trabajar con los nodos. Si están familiarizados con Blender, sabrán que hay nodos para crear materiales y para composición. Podemos modificar la interfaz de Blender para poner el editor de Geometry Nodes o usar el espacio de trabajo que tenemos disponible. Geometry Nodes lo han puesto como un modificador. Para utilizarlo necesitamos un objeto que será el contenedor del modificador. Creamos un objeto, le ponemos el modificador y creamos un Geometry Nodes. Una buena práctica sería ponerle un nombre para identificar lo que hará este modificador. Por el momento lo dejaré así. Al crear nuestro Geometry Nodes nos aparecen dos nodos conectados, uno de entrada y otro de salida. El de entrada es el objeto al que hemos agregado el modificador. Como no hay otros nodos en esta conexión, la salida nos da el mismo resultado que está entrando. Al igual que en los nodos de shading y los de composición, para agregar nodos tenemos varias opciones. Podemos ir a este menú y seleccionar los nodos. Podemos hacerlo con Shift A. Si conocemos el nombre del nodo que queremos, podemos usar la búsqueda de este menú y escribimos el nombre del nodo que nos interese. O con la tecla F3. A veces utilizaremos el mismo objeto que vamos a modificar. Otras veces usaremos un objeto cualquiera y desde ahí cargar otros objetos de la escena. Para hacerlo podemos arrastrar desde el outliner, ya sea un objeto solo o una colección. Otra forma es agregar el nodo que está en el menú Input o usamos la búsqueda Object
Info para los objetos y desde aquí seleccionamos el objeto que queremos. Collection Info en el caso de las colecciones y aquí seleccionamos la colección que nos interese. Hay ocasiones en las que usaremos solamente nodos. Al seleccionar otros objetos, perdemos la vista de nuestro árbol de nodos. Para regresar tenemos que volver a seleccionar el objeto con Geometry Nodes. También perdemos la vista de nuestros nodos si cambiamos o agregamos otros modificadores. En este caso debemos dar clic en alguna zona del modificador para que vuelva a estar activo. Para mantenerlo visible podemos usar este pin. De esta forma no importa si seleccionamos otros modificadores o si seleccionamos otros objetos. Si otros objetos también tienen un modificador de Geometry Nodes, tendríamos que desactivar este pin para poder ver los nodos del otro objeto. En este editor, que es como una hoja de cálculo, podemos ver la información de los diferentes elementos que componen nuestra geometría y objetos que tengamos en Geometry Nodes. Si es una malla, vemos la cantidad de vértices y de este lado vemos algunos atributos, como la posición de cada vértice. Vemos la cantidad de aristas y sus atributos. En el caso de las caras, los atributos que nos muestran son Shade Smooth, Material Index y la normal de las caras, que indica hacia dónde están orientadas respecto a los ejes X, Y y Z. Cada elemento tiene un índice que inicia desde 0. Por ejemplo, esta cara, que es la de índice 0, más adelante veremos formas de ver el índice, al menos hasta que lo implementen de forma nativa en Blender. En el eje Z, la normal de esta cara está en 1 positivo y la de abajo, que sería la de índice 3, tiene -1 en el eje Z. De acuerdo a nuestro eje de coordenadas, podemos ver en este gizmo de navegación dónde es positivo y dónde negativo. Si tenemos una curva, puntos o instancias, aquí veremos su información. Otro aspecto a tomar en cuenta es que hay diferentes tipos de nodos y se indican con colores o formas. Los que tienen un punto de color sólido reciben un valor y no aceptan campos o funciones. Más adelante veremos qué son. También hay de diferentes colores. Uno verde oscuro indica que acepta un número entero, es decir, sin decimales. Un color turquesa indica que es o que recibe una geometría. Un morado indica un vector y así cada color indica el tipo de información que se puede conectar. Hay unos en forma de diamante que indican que pueden recibir o generar un campo o función. Y hay otros que tienen un diamante con un punto en el centro. Estos pueden recibir ambas cosas, ya sea un valor único o un campo o función, de acuerdo al lugar en el que lo conectemos en nuestro árbol de nodos. Creo que hasta aquí dejaré este video. En los próximos veremos que incluso usando unos pocos nodos, Geometry Nodes puede resultar muy útil para hacer modelos en Blender. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, ahí les estaré ofreciendo algunos incentivos en los diferentes niveles, o pueden apoyar a través de PayPal.
Les dejo los enlaces en la descripción de este video. Agradezco todo su apoyo y servirá para ofrecerles cada vez mejor contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.